días, buenas tardes, buenas noches. Cuando quieran ver el video, a los que están acá, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me voy a tomar más o menos 15 o 20 minutos para contarles por qué estamos tan convencidos de que la agroindustria es el motor del desarrollo de nuestro país y, como dice el presidente Macri, que queremos tener un rol muy importante para ser el supermercado del mundo. Lo primero para comentar tiene que ver con esta imagen, ¿sí? En realidad este videito, en donde depende cómo sea la mirada de la cadena agroindustrial, los más jóvenes que vean en este video no van a saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así rebobinamos los cassettes cuando yo era chico. Muchas veces la mirada de la agroindustria y del campo en general tiene que ver con una mirada del pasado, con lo que está apareciendo en el video. Y la realidad es completamente distinta, actual, y el futuro, sobre todo, es muy diferente y lo queremos hacer aún más diferente. Para que el rebobinar cassette con la mano sea solo una parte de la historia y esto pase en toda la agroindustria en nuestro país, es por lo que estamos trabajando desde el Gobierno Nacional. Primera idea de por qué el supermercado del mundo es importante y por qué tenemos un rol en este supermercado del mundo. Primero, ¿cómo va a ser el mundo? El mundo en el 2050 va a tener ese incremento de producción, de población que vemos ahí, y vamos a llegar a los 9.000 millones de habitantes. 9.000 millones de habitantes es 2.000 más que lo que hay hoy. Es un gran desafío desde el punto de vista de mantener la sostenibilidad y la sustentabilidad con este desafío. Y este crecimiento de la población se va a dar un 50% acá en el África y un 41% en el sudeste asiático. Pero es importantísimo tener en cuenta que ya en ese circulito del 41% hoy vive uno de cada 2 seres humanos. El 50% de la población del mundo vive en esa partecita del mundo que está acá. Y además va a crecer a este 41%. Entonces la mirada que tenemos sobre el crecimiento de la población y la mirada que tenemos sobre el supermercado del mundo tiene que ver con quiénes van a ir al supermercado. Y claramente los actores estos van a ir al supermercado. Supermercado, mercado, van a comprar por internet, Alibaba, lo que sea. Pero no todos estos en este periodo de tiempo van a ir al supermercado. La clase media del mundo va a crecer hasta un 60% en el 2030 de la población total y ese crecimiento es 65% en lo que es la República Popular China y el 20% o el 19% en India. Con lo cual, de nuevo, las miradas, sí o sí, tienen que estar orientadas a ver qué pasa con estos mercados. No quiere decir que vayamos exclusivamente a estos mercados, pero sí los tenemos que tener en cuenta para el crecimiento de nuestra demanda. La otra gran cosa que cambia y que va a cambiar con respecto a la época del cassette tiene que ver justamente con que entramos en la etapa del incremental más fuerte de aumento de la demanda de proteína animal. Entramos en la época, ¿sí?, de la demanda de proteína animal. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, las clases medias del mundo son los que más van a crecer y cuando avanzamos un poquito más en la escala social y en la escala de consumo, la demanda de proteína animal crece y crece muy fuerte. Algunas estimaciones de la FAO con respecto a esto y de OCDE al 2023 dan que el crecimiento de la oferta de proteína animal va a tener estas curvas, en donde lo que vemos es que las barritas totales es el crecimiento y lo que está en azul es el crecimiento en los países desarrollados, lo gris es donde estamos nosotros, que es el crecimiento en los países en vías de desarrollo. Y lo más importante de esto es que estas cuentas las hicieron hace 5 o 6 años. Revisando esas cuentas, con las proyecciones que tenemos hoy, estos aumentos de producción no alcanzan. ¿Y qué es lo que está pasando? Después de 4 o 5 años agrícolas muy buenos a nivel global, no alcanzamos a compensar este aumento de la demanda. Esto no se ha traducido a precios,
¿Por qué no se ha traducido a precios como hubiese sido en otros momentos de la historia de la agroindustria global? Porque justamente las cosechas en los países formadores de precios y en los países exportadores como Argentina, Brasil y Estados Unidos, principalmente lo que tiene que ver con proteína de soja, han sido muy buenas en los últimos años. Esto es, de vuelta, con una mirada de largo plazo, con respecto al 2050 también, cómo van a ser las ofertas de proteína. Y esto es la curva y la oferta de proteína de soja desde el 2014 al 2050. Fíjense, todavía estamos en la etapa linda de la curva, donde la soja es la más importante, pero no es la única. Hacia adelante van a empezar a ser un poquito más importantes los derivados de la colza, el garbanzo y otras fuentes proteicas vegetales, justamente para el consumo directo en el caso de algunas culturas como el de la India y para la generación de más proteína animal en la gran mayoría de estas curvas de demanda. Por otro lado, después van a venir otros cereales andinos que tienen características organolépticas y de salud completamente distintos. Un poquito más adelante vamos a encontrarnos con el desarrollo de la industria de la acuicultura de algas, justamente para originar proteínas de alto valor, que hoy ya existen, pero van a entrar en fases comerciales y en fases de mayor desarrollo. Los insectos también tienen un rol en el futuro con respecto a esto. Y con todas estas curvas, ¿sí?, lo primero que uno tiene que hacer es decirles, miren, esto así como está en el gráfico no va a pasar. ¿Sí? Claramente no va a ser igual a esto. Pero si no pensamos que esto es posible y que por acá va un poco la cosa y actualizamos estos gráficos periódicamente, lo primero que piensa uno cuando escucha estas cosas dice, ah, qué pavada. ¿Sí? Y no, tenemos que mirar muchas de las cuestiones que tienen que ver con el largo plazo y cuáles son las tendencias para nosotros definir las políticas que tenemos que hacer hoy. Porque nosotros como gobierno y gobierno de la nación, y en coordinación en muchos de estos casos con las provincias, lo que tenemos que hacer es generar el marco para que el sector privado genere empleo mirando estas cosas. Y no nos importa solamente el empleo de hoy, sino también que nos importa el empleo de mañana. La otra tendencia que nosotros miramos y para nosotros es importante con respecto a la planificación y a la generación de políticas públicas tiene que ver con cómo van cambiando las culturas del comprador. ¿Sí? Si vuelvo a la analogía que arrancaba con el cassette, en la época del cassette y que rebobinábamos así con una Bic y las Bic valían más que las otras en la casa porque con eso rebobinabas cassette y con las otras redondas no. Eso cambió y va cambiando, y va a cambiar cada vez más rápido desde ese punto de vista. Porque además, esos países que les decía al principio tienen tasas de crecimiento poblacional completamente distintos. Tienen comportamientos de los jóvenes completamente distintos en los países sunitas que chiitas, que chinos, que indios, que las distintas partes de la cultura china. Y el consumidor del futuro no es igual que el consumidor de hoy. Va a ser muy distinto. Y la tecnología nos va a traspasar, no solo desde el punto de vista de la producción, sino que nos va a traspasar también desde el punto de vista del comercio, de bajar los costos transaccionales, de la trazabilidad, de la inocuidad alimentaria, de un montón de cosas que hoy son incipientes, van a empezar a ser cada vez más valoradas por los consumidores. Y solamente para poner un ejemplo, una de las cosas que los consumidores están evolucionando y los productores de la mano, voy a hablar del café, algo que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablo de alguna de nuestras actividades productivas, las otras se ponen celosas. Y el café es un caso, la verdad que está bueno para explicar por qué los cambios de consumo van cambiando tanto la cultura de una cadena también de producción con mucha experiencia, productores nuevos, productores viejos. ¿Sí? Esto es el café, agronómicamente esto es el café. Cuando lo estudias en la facultad es así. ¿Sí? Y cuando estudias en la facultad tomás mucho café y mate, eso sí, tomen mate. El café es una parte importante de la cultura, pero hoy hay muchísimos más cafés que lo que había cuando yo estudiaba. Y hoy va a haber muchísimos menos, hoy hay muchos menos tipos de café que los que va a haber en unos años.
¿sí? Antes ibas a un lugar y si pedías un café y te ofrecían un café, ahora te dicen, vas a pedir un café y te dicen cuál, y hay que pensar y hay que elegir, y se paga cosas distintas de esa manera. El campeón de esto es el señor Starbucks, ¿sí? Y el señor lo que hizo es transformó la venta de café en una experiencia. ¿Sí? Una experiencia en un lugar donde está cómodo, se pueden hacer otras cosas, ¿sí? Y es un lugar para estar. En la cadena de café generó un cambio estructural esto. Primero, cuando nosotros compramos un tarrito de estos, pagamos esto, ¿sí? Y al productor le va nada más que esto. Y yo acá tengo dos opciones. O me enojo o me sumo. Esto es muchísimo más que lo que era antes. Esto es mucho más transparente de lo que era antes. Esto le generó a un montón de productores en la cadena de acceder a financiamiento inclusivo que nunca antes había podido hacerse. Eso generó que además este señor y estos señores quieren cosas distintas, que empiece a haber cafés distintos en distintas regiones. Que los agricultores familiares del café especial de tal valle, de tal lugar, tengan un valor diferencial, porque hay otro que en la otra punta de la cadena lo demanda así. Entonces, no solo los cambios de tendencia de consumo nos van a afectar desde el punto de vista del INDEC, de cómo seguimos las cuentas, de cómo quedan los balances dentro de las cadenas, de defensa de la competencia, del trabajo que hacemos con las otras secretarías de Estado a nivel de esto, sino que los cambios en el consumidor nos van a orientar nuestras cadenas y ante los cambios la propuesta que estamos generando tiene que ver con adaptarnos lo más rápido posible y no resistirnos a los cambios que van a ser estructurales. ¿Cómo creemos que esto es posible? Primero, que todos los eslabones de la cadena tienen que hacer las cosas bien. Todos los eslabones de la cadena tienen que hacer las cosas bien desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de las buenas prácticas, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista fiscal. ¿Sí? Una cosa sin la otra no se puede. ¿Sí? Y cuando normalmente uno anda por la banquina en la cadena, va en la banquina en todo. No es que va, no, yo solamente tengo la parte fiscal mal, veámoslo. ¿Sí? Ese camino es arduo y es distinto al que veníamos transitando. Pero es fundamental, si no, no jugamos en el supermercado del mundo. Si no jugamos toda la cadena integrada digo desde el punto de vista de la coordinación y no desde el punto de vista de la parte comercial, no vamos a ser el supermercado del mundo. Y nos vamos a poder perder una oportunidad enorme que tenemos. El segundo punto, o el segundo paso, tiene que ver con el control y la certificación de la calidad y de la salubridad de las cosas que hacemos. Y en este punto, dentro de las instituciones del Ministerio, el SENASA tiene un rol clave. Y el fortalecimiento y el trabajo que estamos generando con el SENASA es un trabajo arduo, importante y súper trascendente para lo que tiene que ver con justamente la mirada del ser el supermercado del mundo. Obviamente, y acá lo veo a Jorge, digamos, obviamente en algunas cosas se puede ir más rápido y en otras se puede ir más lento. Lo importante de esto es que estemos un poquito mejor cada día para que el SENASA nos haga sentir orgullosos. Primero a los funcionarios del SENASA y después al resto de la cadena agroindustrial. Y eso es de los desafíos que compartimos. Lo otro, que tiene que ver con la mejor coordinación de la cadena, tiene que ver con el conocimiento de los mercados, hacernos conocer y pasar de vender productos a experiencias. Esto es re fácil de decir, es re complicado de hacer, pero si no nos planteamos desde hoy con una mirada a largo plazo no lo vamos a hacer nunca. Hay cadenas en la Argentina, como la cadena del vino, que ya vende experiencias más que productos. ¿Sí? En una gama, en un mercado, pero ese es el camino a seguir con muchas de nuestras producciones y eso es un enorme agregado de valor sobre el trabajo de los productores y sus familias en las 24 provincias. Y lo otro es que esto no va a funcionar si no metemos innovación y nuevas tecnologías
¿sí? Y por otro lado, si no pasamos de la faz de solamente producir y vender a empezar a vender servicios tecnológicos. Y estas dos cosas van de la mano. La innovación y las nuevas tecnologías hacen al proceso productivo, hacen al proceso comercial, hacen al proceso financiero y hacen al nivel de integración a nivel global. Y las tecnologías no solo van a ser tecnologías para bajar el impacto ambiental, como la agricultura de precisión, sino las tecnologías también van a ser para bajar los costos transaccionales en toda la cadena. Ahora estamos haciendo las primeras pruebas y el convenio con Alibaba para poder vender algunos productos en China y justamente tiene que ver con esto. Tenemos que aprender mucho de cómo llegamos de maneras distintas a esos consumidores globales que están cambiando culturalmente su forma de trabajar. Imagínense que hoy en nuestro país Mercado Libre vale más que YPF. ¿Sí? Y eso todavía no lo tenemos incorporado o es como la de cassette. ¿Sí? Es la primera plataforma regional con respecto a esto. ¿Lo estamos usando nosotros como oportunidad eso, como plataforma? Hablan castellano, van a los mismos colegios, fueron a los mismos colegios que nosotros, estudiaron. Hoy hay más de 300.000 empleados que viven y trabajan de la plataforma. Y son independientes. No son empleados más que de sí mismos. Hay una oportunidad. En ese sentido se nos abre una enorme posibilidad en la medida que estemos a la altura desde los funcionarios a dar el marco jurídico y desde los empresarios y los innovadores a captar esa oportunidad. El Estado no genera empleo, ¿sí? Ya probamos y no fue mal, ¿sí? El Estado tiene que generar oportunidades. El Estado tiene que ayudar a los que quieren generar empleo y a eso vinimos. La otra cosa importante con respecto a esto es que más del 95% de las empresas que tienen que ver con la agroindustria son empresas familiares. ¿Sí? Y la sucesión de las empresas familiares, por más que no te la digan, es el punto 1 de cada familia empresaria, chiquita, grande, en la Argentina. Y la tecnología y la innovación es uno de los mejores vectores para incorporar a las siguientes generaciones, porque hay oportunidades nuevas. Porque además, a la empresa es la mejor forma de incorporar esa tecnología. Si no somos todos reactivos al incremental de tecnología. Y para terminar con esto, de la innovación y los servicios, en los próximos, espero que días, pero van a ser semanas, en la Argentina va a quedar reglamentada la ley de emprendedores. La ley de emprendedores permite hacer una empresa en un día y arrancar 100% en blanco desde el día 1, con cuenta corriente, con personería jurídica, con inscripción en la IGJ, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea una empresa financiable desde el día 1 y no sea una persona financiable desde el día 1. Cuando pienso de vuelta en 2030, 2035 y qué es lo que vamos a tener que hacer o qué es lo que va a pasar en ese momento, yo desde mi lugar sueño con que algunos desde su lugar puedan transformar esta oportunidad y capturarla y transformarla en negocio y transformarla en empleo y transformarla en innovación. Me encantaría que ustedes generen empresas de 1000 empleados en 10 años. Sí, ese es su desafío, digamos. El mío es que ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque si logramos transformar algunos de nuestros productos en experiencias, en este mundo nuevo de la tecnología, el comercio y todas estas cosas, yo siempre digo que la Argentina es un lugar lindísimo para visitar. Si crece el turismo en la Argentina, van a ser siempre nuestros mejores clientes para venderles nuestros productos, porque ya tuvieron la experiencia argentina. Y si la pasaron bien, y nosotros sabemos que Juancito Chan, o como se llame, pasó muy bien un día comiendo un cabrito en La Quiaca, ¿sí? Y yo le festejo el cumpleaños de su experiencia y le mando lo mismo que comió,
ese día, una semana antes, ¿alguien se va a negar a decir que no cuando le llegue un mail, un WhatsApp o lo que sea en esa época? ¿Te acordás que hace 17 años te comiste un cabrito con tal persona en tal lugar? ¿No querrías rememorar esa cena, almuerzo, lo que sea? Nadie le va a decir que no. ¿Sí? Si viajó acá en este momento, bastante bien le va. ¿Sí? Con lo cual ese no va a ser el problema. Y si estamos hablando de luna de miel, aniversario de boda, ¿saben qué fácil sería para mí que me digan una semana antes: hola Ricky, acordate que se acerca el aniversario, no querés remodelar? ¿Sí? Sí, por favor, muchas gracias, 2 veces, ya te lo pongo para el año que viene también. ¿Sí? Entonces, esas cosas son las que pensamos y las que soñamos cuando hablamos y todos los días trabajamos en las cosas de hoy. Con esa mirada en las estrellas y en los sueños, pero con las cosas en el hoy. ¿Sí? De arreglar los problemas de todos los días que tienen que ver con la burocracia, que tienen que ver con la necesidad de simplificar los trámites para que eso pase, mejorar la conectividad, que SENASA funcione como tiene que funcionar. ¿Sí? Que tenemos que tener una inserción en el mundo distinta a la que tenemos hoy. Que abrir mercados implica también abrirse a las importaciones de otros. Y acceder a estándares que tienen otros y a comercialización que tienen otros y discutir barreras arancelarias y parancelarias. Para que eso pase y para que ustedes generen empresas de 1000 empleados y ustedes 3 no se hagan lado distraído, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un montón de cosas hoy y en eso estamos. Hoy producimos alimentos para 400 millones de habitantes. En el 2020 vamos a estar produciendo alimentos en términos de kilocalorías por habitante y por día para 500 millones de habitantes. Perdón, para 600 millones de habitantes. ¿Sí? Y nosotros podemos hacer las proyecciones que querramos, pero los que lo tienen que hacer son los productores, los industriales, los comercializadores, los traders, todos los de la cadena. Nuestros roles es darle soporte para que esto pase. Y nuestras cadenas tienen todos los pasos que sabemos, desde la genética, la producción, industrialización, comercio y el cliente que está fuera de la cadena. Pero también hay un montón de actores, facilitadores, que también le tenemos que dar soporte. No solo desde el punto de vista logístico, que uno de los desafíos más grandes que tenemos en este gobierno es bajar los costos logísticos, y esto tiene que ver con el plan de obra que se está haciendo tanto en rutas como en ferrocarriles, 15.000 millones de dólares en uno y 16.000 en otros, que tiene que ver con volver a tener una red que nos permita bajar un poco los costos de logística, que son uno de los factores que más competitividad nos sacan y más nos alejan del mundo. Pero también tiene que ver con darle un marco completamente distinto para trabajar con esta mirada hacia los complementadores de la cadena, que tienen que ver con los otros ministerios, cómo nos coordinamos con la FIP, aduana y los otros actores, para no complicarle la vida al actor, para no complicarle la vida al empresario, para no complicarle la vida al consumidor, sino para solucionarle problemas. Que el foco lo pueda tener en desarrollar esa visión, en alcanzar esos sueños y en capturar las oportunidades, no en hacer trámites. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con un rol más fuerte del sistema científico-tecnológico, dándonos soportes a los actores para resolver los problemas. Y mucho más mezclado con los problemas de la realidad de todos los días. Y eso también tiene que ver con los organismos de control. ¿Sí? Y los organismos de control son necesarios, absolutamente necesarios, porque si no los otros no te creen, porque si no los otros no accedes, porque además somos Argentina, que hemos hecho bastantes macanas en el pasado. Con lo cual, la recomposición de la confianza nos va a llevar un tiempo. Y para empezar a ver un poquito más cosas más concretas y oportunidades, sí, el riego en la Argentina es una gran oportunidad. Para cualquiera que lo vea en cualquier lugar del mundo, hoy regamos un poquito más de 2 millones de hectáreas. Y sin grandes inversiones de capital, ¿sí?, por hectárea, sí por las escalas, pero no de capital por hectárea, podríamos estar regando casi 7, con un bajísimo impacto ambiental, asegurándonos el flujo de un montón de alimentos y kilocalorías de alimentos, porque esto no solo desarrolla actividades productivas en los lugares donde no hay, sino que además
baja enormemente los riesgos frente al cambio climático y a la variabilidad climática. Para que esto pase, tenemos que tener una estabilidad que estamos logrando después de casi 1 año y medio, pero no pasa de un día para otro. Y por otro lado, el desafío logístico es enorme. ¿Sí? La campaña 2015 movimos el equivalente a 3.3 millones de viajes en camión. Si alcanzamos el potencial que estamos pensando, y ahora lo vamos a ver, son más de 5 millones de viajes. Con lo cual le tenemos que poner no camiones nuevos, sino que son los desafíos de los I. Tenemos que hacer camiones, bitrenes y rutas y tratar de mover lo mínimo posible esta producción. Y mover lo mínimo posible implica todo un proceso de agregación de valor y pensamiento sobre el agregado de valor que después Mariano va a estar charlando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es encararlo conceptualmente de manera distinta. ¿Sí? Y encararlo conceptualmente de manera distinta implica encararlo desde el punto de vista normativo distinto, desde el punto de vista de la financiación distinto, desde el punto de vista de la investigación y desarrollo distinto, y del cambio de actitud que tenemos que tener, tanto desde lo público como privado, para que eso sea posible. Estas son las áreas de riego. Esto nos permitiría crecer un 230% dentro de este esquema. Esto, les decía, en términos de camiones implica, si no hacemos nada más que lo tendencial, un 60% más de fletes. ¿Sí? Con un 60% de fletes no alcanza la obra de infraestructura que hagamos. Se colapsa igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sigue siendo una producción estacional, con lo cual las rutas, por más que las ampliemos, habría que ampliarlas mucho más y no se justifica. Tenemos que pensarlo de manera distinta. Cuando vemos proyecciones un poco a largo plazo, y no los quiero aburrir, así que voy a ir a 2 o 3 cositas y nada más, ¿sí? Nosotros veníamos produciendo granos con esta proyección y este comportamiento, con una base no sustentable de rotación agrícola, con casi un 60% en oleaginosas y un muy poquito de cereales. Los cambios que metimos en los primeros días hábiles de la gestión de Macri como presidente son muy importantes con respecto a esto, porque lo primero que generamos es volver a tener una rotación sustentable. Esto es absolutamente necesario para ser el supermercado del mundo, porque esto hace que el planteo sea de largo plazo sustentable en términos ambientales y sociales. Como veníamos muy mal. Esto lo que generó es un cambio drástico en la tendencia, ¿sí? Rotación más incorporación de tecnología hizo que en las 2 primeras campañas del gobierno del presidente Macri hayamos subestimado inicialmente las producciones, 125 y más de 130 millones de toneladas en esta campaña. Cuando proyectamos esto hacia adelante, lo que tenemos es que en 10 años vamos a estar produciendo un poquito arriba de 180 millones de toneladas de manera sustentable. No es una carrera a ver quién produce más, ¿sí? Lo que sí es importante es tener en cuenta cuáles son los parámetros de evaluación y cómo transformamos esto en algo más que el 55% de aumento de valor bruto de la producción que sería si no hacemos nada. O sea, con lo cual el desafío es ese 55% del aumento del valor bruto de la producción, ¿qué más le podemos agregar? Cuando vamos a proteínas animales, y por eso arrancaba así al principio, lo que viene pasando en los últimos años es esto, con esta distribución donde los bovinos se llevan la carne de vaca un poco más del 50% de la torta productiva. Cuando miramos las proyecciones a futuro de esto, el crecimiento que estamos pensando es del 30% dentro del total de todas las carnes. Claramente los ciclos biológicos acá mandan, y 10 años parece un montón, pero en términos de ciclo ganadero no es tanto. Lo que tenemos como la clave de crecimiento acá pasa por esto. ¿Sí? Estos señores, los cerdos, el desafío es que crezca un 75% en estos próximos 10 años. Y cuando lo vemos en términos de producción y transformar granos es posible, en términos de mercados es muy posible. ¿Se acuerdan el circulito que arrancábamos con el 50% de la población? Bueno, en China vive 1 de cada 2 cerdos. Y ya está al límite de la producción ambiental. Las proyecciones de China son de que decrezca su producción de cerdos.
¿Por qué? Por las limitantes ambientales asociadas a esto. Con lo cual, ahí hay una oportunidad para trabajar. Desde el punto de vista de mercado, normativo, empresaria, financiación, contratos, un montón de... Pero hay una oportunidad. La mirada de la Argentina, supermercado del mundo, tiene que ver con el cambio de paradigma, justamente, de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Si no hacemos nada, va a ser el granero del mundo, porque lo puede ser y porque el mundo lo necesita. Lo que queremos es hacer todo lo posible para que sea el supermercado del mundo. Y eso implica un cambio importante, porque cuando hablamos de granos, hablamos de esta parte de la pirámide del agregado valor. Cuando hablamos de carnes, hablamos de esta nomás. Y son los primeros los primeros dos escalones de la escalera. El desafío y la innovación la tenemos que poner no solo acá, sino también acá. ¿Cómo nos diferenciamos? En donde las diferenciaciones más importantes pasan justamente por el agregado valor, por la generación de marca, por la marca país. ¿Y qué estamos haciendo con respecto a esto? No solo sacamos las retenciones, no solo eliminamos las restricciones a las exportaciones, sino la política activa que hemos hecho después de eso tiene que ver con los reintegros. Y los reintegros son devolverle a los que exportan, en función de su máximo valor agregado en la cadena posible, todos los impuestos internos, que son una pesadilla. Entonces, eso es las formas de ganar competitividad que estamos ejerciendo para poder ser el supermercado del mundo. La otra cosa importante con respecto al supermercado del mundo es, no lo vamos a hacer solo. Vamos a poder ser el supermercado del mundo si tenemos una mirada regional. Y una mirada regional, ¿por qué? Porque si se acuerdan el primer mapita, la región solamente crece el 7% en los próximos 30 años de población. Y los recursos naturales están acá, no están allá. Y compartimos ecosistemas, compartimos cultura, compartimos historia. Compartimos una parte del marco normativo, esperamos en los próximos años compartir cada vez más, no solo con el Mercosur, sino también con Chile, por ejemplo. Compartimos el rol de poder producir alimentos mucho más de los que consumimos, que son pocos los países en el mundo que lo hacen. ¿En qué cosas no compartimos? No compartimos nada en el fútbol y nos cagamos a patadas todas las veces que podemos. Y lo otro, muchas veces tenemos una mirada mucho más cortoplacista que de largo plazo sobre esto. Y del Ministerio venimos trabajando con los ministros de los otros países de la región muchísimo en generar una mirada convergente, simplificadora y con una pata en las discusiones de corto plazo, pero con la mirada siempre en el largo plazo. Vamos a ser el supermercado del mundo en la medida que desde el gobierno y desde los estados les demos soporte a los privados y de que el gobierno y los estados tengamos un rol de coordinación también distinta a la que hemos tenido en los últimos años con respecto al resto de los países de la región. Y para ir terminando, todos conocemos esto. Y cada uno, y veo acá a San Juan, Salta, digamos, personas de distintos lugares, cada uno sabe perfectamente, desde cada uno de nuestros espacios territoriales, cuál es nuestro potencial. Cada uno sabe las cosas que tenemos para mejorar. Y hay un montón de cosas para hacer. Pero una de las cosas que tenemos que lograr es que la mejora no sea solamente intrafinca, intrachacra, sino tener la mirada integrada de la cadena. Porque el valor se reparte en toda la cadena. Por eso es el Ministerio de Agroindustria, con esa mirada. ¿Por qué? Porque los consumidores, tanto locales como globales, no miran eso. Les llegan las distintas industrias. Tiene que ver con la primera y la principal, y la demanda diaria es la de alimentos y bebidas, y por eso focalicé mi charla en lo de los alimentos y bebidas, pero no es la única agroindustria. La forestoindustria tiene un potencial fenomenal de desarrollo. Hoy en Corrientes se pierde el 40% del crecimiento de la madera, porque no hemos sabido, como país, atraer industrias para que no pase otra cosa. Claramente es uno de nuestros focos. Pero poco sabemos, yo no sabía, ahora lo sé, que el potencial de producción que tenemos en el NEA, en algunos espacios de Corrientes, de Misiones, de Chaco,
de Formosa y Entre Ríos, las tasas de crecimiento en términos relativos son mucho más importantes que la de la soja en la región pampeana. La biotecnología, y también veo algunos nos abre una nueva posibilidad, no solo de producción, sino de desarrollo de una industria nueva. La bioenergía, que después Mariano les va a comentar. La biorremediación es otra cosa que poco sabemos qué es. Hay un montón de problemas ambientales generados por la minería, por el petróleo, que la agroindustria, desde su formación biológica de base, puede transformarlo en oportunidad. Y eso es bioeconomía. Y por último, la de la maquinaria agrícola. Los productores en la Argentina han sabido adaptarse y adoptar tecnologías mucho más rápido que en otros lugares. Eso les ha hecho ser enormemente innovadores en eso. Y eso puede ser un negocio y eso puede ser una forma de integrarse al mundo. Si vamos a la agricultura extensiva, solamente el 8% de la superficie del mundo se siembra y se hace como se hace acá, en siembra directa, con bajo uso de agroquímicos en general en términos relativos. Entonces, cuando uno ve desde el mundo la agricultura extensiva, dice, ¿estos son los locos o los adelantados? Y para hacer 90 y pico % de la agricultura en siembra directa en la Argentina hubo que desarrollar tecnología, maquinaria, empresas de servicios, un montón de cosas. Ese es el camino también a trabajar con los otros países. Ese es el camino también para generar empresas de venta de servicios de conocimiento y tecnológico. Ese es el camino también para incorporar a las nuevas generaciones. Porque si estamos convencidos que lo hacemos bien y creemos que lo hacemos bien, ¿por qué no lo probamos y lo hacemos en otros lados? Si hay interés en esto. La población de África va a crecer un 47%, casi un 50% en los próximos 20 años. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tenemos? ¿Venderle? No le vamos a poder vender. Trabajar con ellos en esos desafíos, sí lo podemos hacer. La oportunidad más grande que tenemos no es ser el supermercado del mundo. La oportunidad más grande que tenemos es que la agroindustria es la mejor plataforma de personas que tenemos en nuestro país. Muchas gracias.